Tengo que copiarle al Papa Francisco, que es breve, conciso y macizo. Voy a tratar de compartir con ustedes dos puntitos. El primero, un acercamiento a este evangelio que pareciera como que lo hubiéramos elegido para un congreso, ¿sí, verdad? Y un segundo momento, quiero acercarme a entresacar las ideas centrales de ese hermoso discurso que en este mes de octubre pasado el Papa dirigió a los empresarios de su país, a los empresarios de Argentina. He retomado solamente unos puntitos. Yo después voy a dejar la reflexión mía por si al final pues a ustedes les van a dar algún CD o alguna cosa de estas. Creo que la parábola de hoy nos sorprende un tanto por su tono provocativo y yo diría poco edificante. De ahí que a nosotros, a los predicadores, nos resulta incómoda la explicación de esta parábola. Yo diría que contradice las más básicas reglas de la moral. Me hago esta pregunta. ¿Debemos entender que Jesús alaba esa picardía deshonesta en la que el fin justifica los medios, cualesquiera que sean? ¿No estaría esto en flagrante contradicción con la condena sin paliativos hacia el fraude y el engaño defendidos por cualquier manual de ética o de derecho? No tratemos de encontrar aquí en absoluto ningún descuido por parte del maestro en temas morales relativos al séptimo mandamiento. En España solíamos decir desde pequeñitos, en cuanto a los mandamientos, si en el sexto no hay perdón y en el séptimo no hay rebaja, ya puede Dios llenar el cielo de paja. Mucho menos pretende esta parábola recordar y advertirnos de que el mal y la trampa suelen acabar triunfando en el mundo de los trajines humanos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué querrá enseñarnos Jesús? La parábola, como muy bien hemos escuchado, parte de un hecho sin calificaciones éticas. Es un problema administrativo, un problema de falta de honestidad de un funcionario. En base a tal hecho, nos enseña Jesús una verdad más profunda. El administrador infiel se encuentra en una situación de gran apuro, prácticamente sin salida, pillado en su deshonestidad. No encuentra alternativas válidas para escapar, en el sentido más inmediato de la expresión. Ni el trabajo físico, ni la mendicidad son salidas válidas para él. De ahí que busque soluciones por medio de la astucia, haciendo algo muy importante. Para mí esta expresión es fundamental. Haciendo que los deudores de su amo se conviertan en deudores suyos y así poder ganarse su favor futuro. Este hombre, por lo visto, conocía ya lo de San Pablo. No debéis a nadie nada más que amor. Entonces yo creo que en el fondo eso es lo que intentó. Así como yo tengo amor por vosotros, tenéis que tener amor por mí después. En la moraleja encontramos efectivamente una lección.
Debemos, sin duda alguna, aprender la astucia de este administrador. Es una astucia más propia de los hijos de este mundo, con su gente, que de los hijos de la luz. ¿Y qué es exactamente esta astucia? No se refiere aquí a aquella capacidad mentirosa que posibilita conseguir los propios objetivos a través del engaño o de la picardía. Pienso que evoca otra cosa distinta. Se trata de la creatividad, de la imaginación para salir airosos en las situaciones difíciles de la vida, sin quedar congelados por la desesperación o por la inútil acusación de que la culpa la tienen los otros. Esa sagacidad es aquella habilidad y empeño que nos lleva a encontrar siempre una salida en toda situación complicada que se nos presenta, por retorcida y peligrosa que nos pueda parecer. Es una actitud de ojos abiertos, de lucidez. Desde esta perspectiva, pues, esa astucia es un sinónimo de la esperanza activa que el Señor desea que aprendamos bien. Por tanto, esta parábola para mí encierra una gran lección de lo que tanto el mundo de hoy necesita: ilusión, optimismo, esperanza. Resumo ahorita un poquito, en este segundo punto, unos pequeños aportes para ustedes. Es verdaderamente esperanzador saber que existen organizaciones de empresarios y empresarias católicas. No voy a decir el nombre de ustedes porque lo voy a pronunciar mal y alguien después me va a decir: no es así, monseñor, no es así. Pero bueno, es, repito, verdaderamente esperanzador que por ende ustedes están adheridos al rico patrimonio magisterial de la Iglesia para iluminar las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, fieles pues a lo que en definitivo se llama doctrina social de la Iglesia. Esto significa que podemos mostrar al mundo que es posible practicar un tipo de relaciones económicas, financieras, productivas y comerciales con justicia, con solidaridad, con respeto a los derechos de los y las trabajadoras, promotoras del desarrollo y que se subordinan el bien particular al bien común, como nos enseña el compendio de la doctrina de la Iglesia. Cito aquí el número 338 del Catecismo. El objetivo de la empresa se debe llevar a cabo en términos y con criterios económicos, pero sin descuidar los valores auténticos que permiten el desarrollo concreto de la persona y de la sociedad. En orden a que la empresa privada logre esa contribución al bien común, no deseamos hacer un resumen de lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Más bien, pensamos que conviene destacar algunos aspectos que hoy, más que nunca, reclaman compromiso. Uno de estos aspectos es el de la complejidad de un tipo creciente de empresa con muchos inversores y presente en muchos territorios que puede extraviarse del rumbo de su función social. El Papa emérito Benedicto XVI lo expresa en su profunda encíclica Caritas in Veritate,
en un párrafo que condensa gran parte de lo que quisiéramos decir al recordar temas fundamentales de la agenda empresarial como la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social de la empresa, la moralidad de la inversión, entre otros. Me paso todo el número de la Caritas in Veritate, el número 41, que es un poquito largo y ustedes seguramente lo conocen mejor que yo. Sobre el tema específico de la responsabilidad social de las empresas, mencionado en ese texto de la Caritas in Veritate, el Papa Francisco afirmó a los grupos dirigentes de Brasil, abro comillas, un segundo punto al que quisiera referirme es la responsabilidad social. Esta requiere un cierto tipo de paradigma cultural y en consecuencia de la política. Somos responsables de la formación de las nuevas generaciones, capaces en la economía y la política, y firmes en los valores éticos. El futuro nos exige una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, que evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Este es el camino a seguir. Ya en la época del profeta Amós era muy fuerte la admonición de Dios. Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Amós 2, 6, 7. Otro elemento fundamental se refiere a las condiciones de trabajo en las empresas. La Iglesia Universal, y muy particularmente la costarricense, de la que deseamos se sientan huéspedes de honor en estos días, sostienen una decidida lucha en favor de la familia. Precisamente en nuestro país tendremos el próximo 17 de noviembre una gran caminata en favor de la familia, según los criterios cristianos. A veces los medios de comunicación restringen nuestra agenda en este campo a los puntos relacionados con el matrimonio de personas del mismo sexo, el aborto y la fertilización in vitro. Pero no es así. En este sentido deseamos recordar con el compendio de la doctrina social de la Iglesia que, abro comillas, familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que las abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción privatista de la familia y economicista del trabajo. Es necesario para ello que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjudiquen, sino favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista ocupacional. La vida familiar y el trabajo, en efecto, se condicionan recíprocamente de diversas maneras. Los largos desplazamientos diarios al y del puesto de trabajo, el doble trabajo, la fatiga física y psicológica limitan el tiempo dedicado a la vida familiar. Las situaciones de desocupación
tienen repercusiones materiales y espirituales sobre las familias, así como las tensiones y las crisis familiares influyen negativamente en las actitudes y el rendimiento en el campo laboral. Deseamos, pues, que los empresarios católicos, de modo más creativo y evangélico, planteen formas de incremento de la productividad distintas de ciertas formas de flexibilización laboral que conducen a la baja de la calidad del trabajo, así como a la afectación de la vida familiar, las trabajadoras y trabajadores de sus empresas. Termino. Qué dicha, dirán. El empresariado católico, hay por ahí una charla que tienen la vocación del empresario católico. El empresariado católico está llamado a ser portador de una gran buena noticia, la de la solidaridad en el mundo económico, que debe hacer frente al desequilibrio producido por el crecimiento exponencial de ciertos capitales y la disminución de los ingresos de la mayoría. Como dijo el Papa Francisco a un grupo de embajadores ante el Vaticano, viene a ser el resultado de la adoración del antiguo becerro de oro, que ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y un objetivo verdaderamente humano. Me ha dado pues mucho gusto terminar con esta frase de nuestro querido Francisco, que de verdad, con palabras sencillas, claras, directas, está siendo un verdadero regalo del Señor. Que Él, en algún cierto modo, sirva también pues, de luz y de norte en hacer este nuevo mundo. De verdad, otro mundo nuevo es posible. Que el Señor nos ayude a todos, sobre todo a ustedes que tienen ese campo tan importante.